No es ningún secreto que tanto ocultistas como satanistas celebran Halloween con gran intensidad. Quizás a la hora de realizar sus ritos y creencias en los diferentes grupos existentes, cada uno tendrá su forma, su fervor para hacerlas, pero cuando se trata de Halloween, todos, sin excepción, grupos satanistas, ocultistas, tienen la misma motivación, y es el culto a Satanás. No sé cuándo vas a escuchar esta reflexión. A lo mejor la escuchas en este día o mañana. Estamos en la época donde se celebra Halloween. A lo mejor la reflexión la puedes escuchar en cualquier otro momento del año, en la primavera, en pleno verano o en invierno. O quizás en otoño, no lo sé. Pero esta reflexión te vale para cada día del año. Porque no hace falta celebrar Halloween, como te quieren enseñar hoy en día, para dejar que las obras de las tinieblas entren en tu hogar. Hay muchas personas, por ejemplo, que todos los días ven películas de terror. Hoy en televisión enciendes tu canal favorito y alguna temática de ese canal tiene que ver con Halloween. Enciendes tu televisor y cada noche están poniendo en esta época del año películas de terror. La celebración de Halloween no es más que una mezcla de fiesta pagana o festival de Samhain. Es el día de todos los santos. Yo digo Samhain porque así es como lo pronunciamos aquí en España. Seguramente tiene otro nombre, Samhain o como lo quieras llamar. Pues esta fiesta, por decirlo de alguna manera, porque no es una fiesta, lo celebran la noche del 31 de octubre, con el fin de la época de la cosecha y el inicio del nuevo año de los celtas, quienes eran un pueblo de Irlanda cuya sociedad sacerdotal se conoce como los druidas. Estos últimos tenían participación con médiums para comunicarse con los espíritus de los antepasados. La celebración de Halloween no es más que una mezcla de la fiesta pagana o el festival que acabamos de mencionar y el Día de Todos los Santos. Lo mencionado anteriormente sobre los espíritus de los antepasados es porque se creía que durante esta noche se abría la puerta que comunicaba al mundo de los muertos con el de los vivos, por lo cual se dice que este día era el día en que los muertos caminaban entre los vivos. Dentro de estas celebraciones, al parecer los sacrificios humanos y de animales era parte de sus ritos. Actualmente muchos lo conocen como el Festival de la Muerte, y los adoradores del diablo, tanto satanistas como ocultistas, reconocen la celebración de Halloween como víspera del Año Nuevo para la brujería. Durante el 31 de octubre se realizan misas negras, cultos espiritistas y todo tipo de reuniones que tienen que ver con el ocultismo. Para el sumo sacerdote satanista, el Halloween es el día más importante porque, según creen, este día los poderes satánicos y la brujería están en un nivel superior. Por lo tanto, es considerada como una fiesta sagrada para ellos. Están los famosos ritos de iniciación, consagración de nuevos miembros, etc. Lo que no te presentan los medios es que durante estas fiestas de Halloween se incrementa el alcohol, se incrementan los accidentes de tráfico, se incrementa el consumo de drogas, se incrementan las violaciones, se incrementan las muertes, los ritos satánicos, las desapariciones. Eso no lo vas a ver en los medios de comunicación. En los medios de comunicación te van a enseñar, entre comillas, la cara amable, ¿verdad? No, niños pintados, de muertos. Eso no hace daño a nada. Es una fiesta sin más. Eso es lo que los medios de comunicación te enseñan, pero no te enseñan la otra parte de la moneda, que es la parte oscura, espiritual. Ya en sí esta festividad es pagana totalmente.
No dejes que tus hijos formen parte de ella. El diccionario de sectas y ocultismo, escrito por César Vidal, por ejemplo, menciona lo siguiente. En algunos casos de satanismo se opera una inversión de orden sagrado ortodoxo, misas negras, profanaciones. En otros se recurre al mimetismo de ritos primitivos o de religiones precristianas, y ese mimetismo o semejanza puede ser, por ejemplo, el druidismo, el espiritismo, la brujería, todo con el objetivo de invertir el orden sagrado de culto a Dios. Y esto me recuerda al rey Saúl. En un momento el rey Saúl consultó a una divina, a una bruja, vamos a llamarlo como lo conocemos hoy en día, a una bruja. Fíjate, el propio Saúl, el rey Saúl, consultando a una bruja. Ya la palabra de Dios te habla del ocultismo, de la brujería, del espiritismo. Pues Halloween pertenece al ocultismo y no al cristianismo. Halloween es el culto al diablo. No es un culto a Dios, es para ensalzar al diablo. Y hoy las iglesias están permitiendo el culto a Satanás. Y te lo disfrazan diciendo, no, es una fiesta, nosotros vamos a proclamar el Evangelio. Mentira. No puedes proclamar el Evangelio y las tinieblas. ¿Cómo vas a abrir las puertas de tu iglesia participando de esta fiesta pagana? Hemos visto vídeos, hemos visto jóvenes a través de sus redes sociales, Instagram, TikTok, a través de sus cuentas de YouTube, haciendo directos dentro de una iglesia, disfrazados, unos con disfraces de la muerte, Freddy Krueger, Beetlejuice, Jason Borges, el protagonista de las películas de terror de Halloween. Y estaban en la iglesia. Y estaban con música tecno. No, estamos predicando el Evangelio. Se han convertido no sé cuántos jóvenes. ¿Cómo? ¿Se van a convertir jóvenes haciendo una fiesta pagana? ¿Realmente? Yo lo siento, pero esa iglesia está apostatando de la fe. Podemos decir que la celebración de Halloween está totalmente relacionada con prácticas de ocultismo. Por lo tanto, nosotros como cristianos no debemos participar de este tipo de celebración. La Biblia dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta es una instrucción del apóstol Pablo. Y por esto, en esta sección de personajes bíblicos, queremos mencionar este versículo que Pablo exhorta a los cristianos. Es una exhortación simple y directa. No debemos participar en las obras malignas de Satanás y el mundo. No solamente debemos rechazar el mal, también debemos exponerlo a la luz y oponerse a las fuerzas de las tinieblas. Halloween está relacionado con el ocultismo. Y por tal razón, tú que me estás escuchando, incluso yo también, no debemos participar en las obras de las tinieblas. Pablo ya estaba hablando sobre esta fiesta. Estaba hablando sobre las obras de las tinieblas. Halloween es una obra de las tinieblas. El que practica Halloween, el que practica las obras de las tinieblas, es esclavo de ellas. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Halloween pertenece a Satanás, pertenece al ocultismo, no pertenece a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando escuchas este versículo o cuando lo lees, puedes pensar que vamos a hablar sobre cuidado con los juegos de brujería, ocultismo, la Ouija, de lo cual seguramente todo cristiano quiere alejarse y nunca participar de este tipo de juegos. Pero hay juegos diabólicos, dejando de lado las películas, videojuegos que hoy con temáticas meten el Halloween. Hay juegos infantiles, Hay juegos infantiles que yo hasta en un teléfono móvil he jugado y llega la época del Halloween y la actualización que recibe un juego sano,
un juego sano que no tiene maldad, de repente la temática cambia a Halloween. ¿Te ha pasado alguna vez? Seguramente tu niño está con el teléfono móvil, ¿verdad? O está en la videoconsola o en el ordenador y de repente llega el Halloween y la temática del juego cambia a Halloween, ¿verdad? Y dices, ¿pero qué ha pasado? Hay juegos diabólicos de los cuales no nos alejamos, sino que al contrario, nos enredamos en ellos. ¿De qué juego diabólico estoy hablando? Del pecado. De jugar con el pecado, como hizo Sansón. Sansón coqueteó, Sansón jugó con el pecado y mira cómo acabó. Hay veces que podemos pensar que vamos a salir ilesos, que podemos enredarnos en el pecado y nada pasará. Sansón dijo, otra vez me levantaré con mi fuerza y estas cuerdas que me atan las voy a destrozar. Y llegó un momento en que de tanto jugar con el pecado, confesó de dónde procedía su fuerza a Dalila, la lista, la filistea. Fíjate, Sansón estaba tan enamorado, estaba tan prendido por ella, que no se dio cuenta que ella la estaba incitando a que dijera, ¿de dónde proviene tu fuerza? ¿Tú te imaginas estar con una persona así? No entiendo por qué Sansón no se dio cuenta, porque estaba embelesado, estaba enamorado de ella, porque no tenía discernimiento de Dios, no tenía el Espíritu de Dios en su vida, se alejó de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos ciegos. Sansón no se dio cuenta que esa mujer no le amaba, no le quería, quería saber de dónde procedía su fuerza. Sansón coqueteaba con el pecado, jugaba con el pecado. A veces pensamos que podemos jugar con lo que el diablo nos ofrece y que va a ser algo bueno para nuestra vida, pero no es así. Jugar con el pecado es jugar con fuego. Mira lo que dice Salomón. Este también jugó, coqueteó, practicó todo tipo de pecado. Todo por las mujeres con las que estaba. Mujeres de otras naciones, de otras culturas, que le incitaban a idolatrar a sus ídolos. Pero mira lo que escribió Salomón. Proverbios capítulo 6, verso 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. La segunda parte tú dirás, bueno, no tiene que ver mucho con las preguntas que nos hace Salomón, pero tiene que ver. En el libro de Proverbios capítulo 23 encontramos una explicación de por qué tenemos que tener cuidado con los vicios y las adicciones, específicamente tener cuidado con el vicio del licor, del alcohol. Y estos versículos van a ser una base para darnos cuenta del peligro que existe cuando tú y yo jugamos con el pecado. Proverbios capítulo 23, verso 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de embalde? ¿Para quién lo amorotorado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastalero. Y dirás, me hirieron más, no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Ya el propio Salomón hablaba de las consecuencias de abusar del alcohol, de emborracharse. Entra muy suave, ¿verdad? Pero después, con el exceso del vino, del alcohol, da paso a más cosas. Yo no bebo alcohol, no me gusta. Si bebo un poquito de vino es en la Santa Cena y en la mayoría de los casos no, porque ponemos un poquito de mosto. Pero yo no bebo alcohol, no me gusta. Prefiero beber un zumo, prefiero beber una bebida energética incluso, o un vasito de leche. Soy más de Colacao, bueno, aunque me gusta más el Nesquik, pero prefiero tomar esas bebidas que el alcohol. Yo no puedo ver el alcohol. No me gusta.
para nada. Pero mira lo que produce el alcohol. Y el propio Salomón en su época ya estaba hablando de las consecuencias de beber alcohol, de emborracharse. Tus ojos mirarán cosas extrañas, verás alucinaciones cuando te excedes con la bebida, cuando te excedes con el alcohol en este caso. Tu corazón hablará perversidades. ¿Cuántas veces lo hemos visto en películas, verdad? Hombres emborrachados diciendo atrocidades, insultos. En la propia vida real se está viviendo. Tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Te vas a imaginar cosas que no son. Te vas a creer el más importante, la cresta de la ola. Te sube la adrenalina, eso es lo que produce emborracharse. Y tú dirás, ¿cómo que te sube la adrenalina? Sí, tu cuerpo, como dice el versículo 35, no notará el dolor. Me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. La adrenalina de tu cuerpo se dispara y te puedes caer, dar un golpe y tú no te enteras de nada. Y encima cuando te despiertas, aún lo volveré a buscar. Este es un pequeño ejemplo de jugar con el pecado. Tengamos cuidado con las apariencias del pecado. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. No juegues con el Halloween, no juegues con estas fiestas paganas. No, es una fiesta sin importancia, no va a pasar nada, cuidado. Porque esto es como el vino, entra suave, pero después... Para salir del ocultismo, de la brujería, aquí en Radio Solidaria hemos tenido tertulias, hemos entrevistado a hombres y a mujeres que han dado testimonio, han practicado el ocultismo, la brujería, todo tipo de cosas que tienen que ver con lo oscuro, lo satánico, y no han podido salir por sus fuerzas. Ha tenido que ser el Espíritu Santo el que rompa esas cadenas. Tengamos cuidado con las apariencias del pecado. Tenemos que saber que Satanás es experto en mentiras y tiene toda la habilidad para hacer que lo más mortal parezca algo atractivo. Génesis capítulo 3, versículo 2 en adelante. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El pecado, como dice el pastor Óscar Flores, siempre parece ser algo muy atractivo, muy deseable. El pecado aparenta ser inofensivo, controlable. Entra suavemente, aparentemente es algo que no nos va a dañar, sin embargo, después las consecuencias. El diablo te da a entender, quiere que pienses, te engaña y te dice que es algo que traerá cosas buenas y deseables a tu vida. El pecado puede tener al principio un sabor dulce, pero su final es amargo. Proverbios capítulo 23, verso 32. Mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tenemos que tener muy claro que jugar con el pecado al principio puede parecer algo muy dulce, muy bueno, muy emocionante, ¿verdad? Eso es lo que Satanás quiere con esta fiesta de Halloween. ¡Disfrútala! Esto no es nada malo, es pintarte la cara, es ver películas de terror, ya mañana puedes continuar con tu vida. Como cristianos tenemos que tener muy claro que el pecado siempre al final produce dolor y muerte. Esto es lo que produce el Halloween, esto es lo que no te cuentan los medios. Nunca lo verás en los medios de comunicación, que en estas fiestas, por ejemplo en México, en el Día de los Muertos, desaparecen un montón de mujeres y luego aparecen sacrificadas en ritos satánicos, animales, bebés, increíble, pero no te lo cuentan los medios. Lo ocultan, lo tapan. Los medios están comprados. No hay medios verídicos y si los hay muy pocos. Esa es la triste realidad.
el medio de comunicación está podrido. Y eso que nosotros trabajamos en medios de comunicación, pero lo bueno es que nosotros somos medios que transmitimos la paz, la verdad, los valores de Jesús. Por eso damos gracias a Dios, a ministerios, a hermanos, a medios de comunicación que van con la verdad por delante. Cristo como el estandarte. Gloria a Dios por esas cuentas de YouTube, por esas cuentas de Instagram, de Facebook que transmiten la verdad de Dios y no se dejan contaminar por lo que ofrece el mundo. Predica la palabra de Dios, defiende la palabra de Dios, pero ten cuidado de los medios que ocultan la verdad. Es algo que últimamente yo estoy diciendo. No, es que lo dice la televisión, lo dice este canal de televisión, hay que creerle. Si lo dice la tele es la verdad. Mentira. Cuidado. Necesitan generar audiencia, necesitan atraer a las masas. Necesitan vender su producto y la mayoría de los productos está corrompido. El pecado siempre al final produce dolor y muerte. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Proverbios capítulo 5, versículo 3 y 4. Al principio el pecado puede parecer inofensivo como una zorra pequeña, como dice el libro de Cantares capítulo 2, verso 15. Cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Al final como serpiente morderá y como aspid dará dolor. El pecado contamina el corazón. Las obras de las tinieblas, celebrar Halloween, contamina el corazón, contamina la familia, te trastorna. Yo tristemente hace años vi varias películas de terror y lo que produce, cuando era un joven, 13, 14 años, lo que produce es miedo. ¿No te ha pasado alguna vez? Seguramente sí. Has visto una película de terror que no tenías que haber visto y te levantas para ir a la cocina y ya estás asustado. Oyes un ruido, y ya te atemorizas. Eso es lo que produce ver películas de terror. Eso es lo que produce las obras de las tinieblas. El pecado te contamina el corazón. Te trastorna tu visión de la vida. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Tu corazón hablará perversidades. Cuando el pecado entra en el corazón, transforma nuestra vida, nuestras prioridades, nuestra visión de la vida por algo totalmente diferente que no agrada al Señor. Cuando nuestro corazón se contamina con el pecado, nuestra vida se desvía de lo espiritual y se enfoca en lo mundano, en lo terrenal, en los placeres de este mundo. El pecado te cambia la vida. El pecado te cambia tu visión, tu mirada. Vemos las cosas del Señor con menosprecio, con indiferencia. Vemos a nuestra familia alejarse de nosotros y no nos importa. Vemos que estamos perdiendo a nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo. Estamos perdiendo a nuestros hijos y nos comportamos de manera indiferente. El pecado te contamina y corrompe el corazón, y esa contaminación se expresa por medio de las palabras, por medio de las acciones. Cuando el pecado te intoxica, cuando el pecado te contamina, te corrompe el corazón. Nos volvemos mentirosos. Nuestras palabras están contaminadas por las mentiras. Nuestras palabras se convierten en palabras hirientes, en palabras de menosprecio para nuestra familia, en palabras de halagos para la mujer ajena, el hombre ajeno, el hombre que hace pecado, la mujer que peca. El pecado nos vuelve ciegos, tontos, inútiles. Suena duro, pero es una realidad. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Para la audiencia que no lo sepa, el mastelero es el palo menor de una embarcación colocado sobre cada uno de los palos mayores.
El que sabe de náutica, si hay algún oyente que sabe de náutica, que nos envíe un comentario y que certifique o que me corrija si me equivoco. En náutica, el mastelero es cada una de esos palos o perchas que van sobre los principales en la mayor parte de la embarcación, a vela redonda y que sirven para sostener las gavias, los sobres, algunos dicen los juanetes. Si puedes, en internet busca mastelero, imágenes, y podrás ver la imagen y dices, mira, es esa imagen, es eso. Pues Salomón habla de estar en la punta de un mastelero. ¿Quién puede querer seguir enredado en algo que lo destruye, que trae dolor, que le causa grandes problemas? Solamente un necio. Así es la vida de aquellos que han jugado con el pecado y han terminado siendo esclavos del pecado. Con el pecado no se puede jugar porque el pecado nos vuelve esclavos. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántas veces nos hemos enredado nosotros, con un pecado? ¿Y cómo nos ha costado salir, Por nuestras fuerzas no lo hemos hecho. Lo hemos hecho con la ayuda de Dios. Lo hemos hecho con la ayuda de hermanos que han tenido un encuentro personal con Dios y nos han animado, nos han exhortado a dejar esos caminos. El cambio lo produce Dios. El hermano te presenta la palabra, te presenta el Evangelio, te anuncia arrepentimiento, pero el cambio lo produce el Señor. Él es el que cambia las vidas. Cuando somos necios y seguimos jugando con el pecado, Dios permite que el pecado nos vuelva insensibles, ciegos, sordos. Romanos capítulo 11, verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto está sucediendo en la actualidad. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es actual. Cuando te digan, no, las profecías del Nuevo Testamento se quedaron en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Sí, algunas se quedaron ahí porque eran para esa época, pero hay otras que se tienen que cumplir. Y aquí Pablo, a través de la carta de Romanos, nos está diciendo, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta hoy esto lo estamos viendo en nuestra sociedad. Esto ha sucedido hace unas semanas atrás con Israel y el Estado terrorista de Hamás. El Estado terrorista ataca a civiles inocentes, Israel se defiende y hoy los medios de comunicación hablan de que Israel tiene que cesar la guerra que está matando a civiles. Pero no he visto yo a los medios defender a Israel o condenar lo que ha hecho Hamás de asesinar, de llevarse rehenes. ¿Ves? Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan. Solo te muestran lo que les interesa. ¿Te has dado cuenta? Por ponerte un ejemplo. Las mentes las tienen cauterizadas. Todo por el pecado. Están ciegos, eso es lo que quiere Satanás. Que tu mente se cauterice. Por eso Satanás se inventa cosas de la ciencia. Te dice que hay vida extraterrestre, que hay alienígenas, te dice que hay vida en otros planetas. ¿Para qué? Para que no creas que existe Dios. Para que creas en otras cosas, para que creas en la ciencia. No digo que la ciencia sea mala, pero Satanás utiliza la ciencia para desviar al hombre de la fe y así el hombre no tener un encuentro personal con Dios. Se crea la teoría de la evolución para que no creas que existe Dios, para que no creas que Dios te creó. El pecado nos vuelve insensibles, ciegos, sordos. Estupor, en Internet, el significado es un estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos. Pues Dios permite en nosotros, lo acabamos de leer, Romanos capítulo 11, verso 8, Dios permite en nosotros un espíritu de estupor para que enfrentemos las consecuencias de nuestro pecado. Para que nuestro mismo juego diabólico nos sirva de disciplina y castigo.
¿Qué tenemos que hacer para no jugar con el pecado? ¿Qué tenemos que hacer para salir de las obras de las tinieblas? ¿Qué tenemos que hacer para dejar de jugar a la famosa fiesta de Halloween, dejar de enredarnos con estas fiestas paganas? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que venir delante de Él con un corazón arrepentido, que en tu casa se proclama Jesús. Jesús es la luz del mundo, y lo que estamos haciendo hoy en día es permitir que las tinieblas entren en nuestra casa, a través de la televisión, a través del internet, a través de las redes sociales, incluso a través de videojuegos satánicos, oscuros, diabólicos. ¿Qué tenemos que hacer para no seguir jugando con el pecado y sufrir las consecuencias? Reconocer a Dios nuestro pecado, arrepentirnos, venir delante de Él con un corazón arrepentido. Salmo 51, versículo 3 y 4, palabras del salmista David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aunque hayamos fallado, aunque hayamos jugado con el pecado, aunque hayamos participado de las obras infructuosas de las tinieblas, Dios siempre está dispuesto a perdonar a todo el que confiesa su pecado con arrepentimiento. Créelo, porque esta es una realidad. Si confesamos nuestros pecados, dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, léelo conmigo si puedes o cuando tengas un tiempo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aférrate a este versículo. Satanás te va a meter en la mente que Dios no te perdona, que tu pecado es tan grande que no mereces ser perdonado. Dile a Satanás que eso es mentira y cree lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, tu palabra es verdad y Jesús es el camino y la verdad y la vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo, Él es verdadero. Y la parte final dice, y limpiarnos de toda maldad. El pecado ensucia. Si practicas Halloween, eres parte de las obras infructuosas de las tinieblas. Y te contaminas, te ensucias. Pero Jesús vino a traer limpieza a nuestras vidas. Él es la luz. Y la luz no tiene convivencia con las tinieblas.